Largamos con el bloque referido al cultivo de garbanzo. Básicamente se van a tratar algunas cuestiones vinculadas al manejo agronómico del cultivo, a la parte varietal, como también hacia la parte sanitaria, y nos quedaría después el último bloque, que ya va a estar muy vinculado, digamos, al cultivo de colza, y después la frutillita de la jornada, la parte de rentabilidad de estos cultivos, a cargo de Daniela Pérez. Así que comencemos nomás. Buenos días a todos. Como le comentaba Augusto, yo en esta presentación les voy a comentar sobre las variedades o los avances que tenemos con respecto a las variedades que viene desarrollando el proyecto Legumbres Secas y algunos resultados de ensayos de manejo como densidad de siembra y fertilizantes foliares. En lo que hace a la evaluación de variedades o al programa de mejoramiento que tiene el proyecto, quizás muchos ya lo conocen, es un trabajo que se viene realizando desde hace aproximadamente 20 años, en donde nuestra base fundamental y principal en este programa de mejoramiento es la introducción de germoplasma desde diversos centros internacionales. Todo ese proceso lleva toda esa etapa lleva un proceso de evaluación y selección a través de los años de los viveros que recibimos y también hasta avanzar a la evaluación de ensayos preliminares y regionales de las variedades que han sido seleccionadas. Es probable que muchos de ustedes quizás han podido ver el proceso en las jornadas que hacíamos hace unos años, por ejemplo en la finca de Tito de Ortega, en La Ramada, que han sido los primeros avances y los primeros pasos que se dieron en el cultivo de garbanzo, con respecto a lo que es el mejoramiento acá en Tucumán. Y como resultado, la estación ya tiene variedades inscriptas en el INASE y también cuenta con una serie de variedades promisorias que vienen siendo evaluados en los últimos años en ensayos regionales. Acá en esta oportunidad yo me voy a centrar solamente en 4 variedades promisorias, que muchas de ellas ya tienen los legajos listos para iniciar los trámites de inscripción. ¿Por qué solamente con estas variedades? No voy a perder el tiempo mostrando variedades que todavía no están avanzando en términos comerciales. Nosotros estamos trabajando desde el 2024 con empresas del sector privado de Córdoba en la evaluación de estas variedades, que ya avanzada la presentación les voy a comentar más en detalle. Con respecto a los ensayos que se han realizado en esta campaña, nosotros siempre realizamos evaluaciones en Tucumán y en algunas localidades de zona de influencia. En esta campaña, en Tucumán hemos realizado ensayos en Puesto de Uncos, en Bruyacú, en el establecimiento El Azul, y en Salta, ahí al límite nomás, en la localidad de San Lorenzo, en el departamento de Rosario de la Frontera. Y también los ensayos que se realizaron en Córdoba, esto corresponden a 2 empresas privadas que tienen, digamos, interés en la multiplicación y comercialización de variedades. Son Agroempresa y CAIFE. Con una de ellas ya tenemos convenio firmado. Lo único que hay que definir son las variedades a empezar a multiplicar. Y ellos realizan ensayos, como les comentaba, desde el año 2024. Estos resultados corresponden a un segundo año de evaluación. Y bueno, ya avanzo, pero Agroempresa tuvo dos localidades, Colonia, Carolla y Sinzacate. En CAIFE también se realizaron 2 localidades, pero una de ellas no llegó a cosecha por problemas de granizo a fin de ciclo del cultivo. También otra cosa que me parece importante comentar acá, los ensayos que son llevados a través de esas empresas son ensayos que la siembra también se lo hace en ensayos comparativos de rendimiento, con dimensiones de bloques completo al azar. Lo realiza una empresa que realiza el servicio de siembra, de mantenimiento de los ensayos y de cosecha, y por lo tanto los datos que obtenemos, tanto de rendimiento y calibre, para ello las variedades son codificadas y son provistos por la empresa que realiza el servicio, y que es la misma empresa con la que trabajan ambas empresas que venimos evaluando. Ahora, los resultados acá en Tucumán,
nosotros hemos tenido una fecha de siembra del 20 de mayo, cultivo antecesor soja. En esta ocasión, las variedades, estas son las variedades evaluadas, digamos, bueno, ya dije que solamente voy a presentar las que vienen avanzando en los convenios de Córdoba. Los resultados, en cuanto a promedio, el promedio estuvo en el orden de los 1.200 kilos. Hay variedades que superan el promedio, TU 464 y 335, y estas variedades, ya van a ir viendo en el transcurso de avance de resultados, tienen como un buen potencial de rinde en todas las localidades evaluadas respecto a las otras variedades. Nuestro testigo comercial siempre fue norteño, y lo que medimos también, aparte del rendimiento, es el tamaño de grano. Todo el trabajo de calibrado de estos ensayos y de las líneas que hemos venido seleccionando a través de todos estos años se las realiza junto con el laboratorio de semillas. Acá pueden observar, como característica de esta campaña, nosotros no hemos tenido mucha producción de calibre 9, fue muy baja, pero por lo menos le empiezo a comentar que 1024 y 1034 tienen algo de porcentaje y son las líneas que siempre hemos visto mayor porcentaje de este tamaño de grano. Y también con respecto a las otras, he de destacar que si bien no tienen mucho calibre 9 para estas condiciones que hemos tenido en esta campaña, tienen una alta producción de calibre 8 con respecto al resto de las variedades, que tienen más porcentaje de calibre 7 que de tamaño 8. En San Lorenzo, la fecha de siembra fue el 16 de mayo. Estas fueron las variedades evaluadas. Acá no van a ver un testigo comercial por unas cuestiones de que no teníamos seguridad de tener un norteño puro. Nosotros, la fecha del anterior ensayo fue el 20 de mayo, en donde hemos tenido, nos llegó una semilla de norteño con seguridad de que era original. Los resultados en esta localidad, en promedio, bueno, es un poco más bajo, en promedio es 800 kilos. Acá vuelven a ver las variedades 335 y 464 con un rendimiento que está por encima del promedio con respecto a otras variedades. Tienen como característica una alta producción de calibre 7, no son variedades que se caractericen por tener un gran tamaño de grano, pero sí por su potencial de rinde. Y, acá. Volvemos a ver algo de presencia, aunque sea muy poquito, de calibre 9 en las variedades que les comentaba anteriormente. Ahora bien, como para tener un resumen de cómo ha sido el comportamiento de estas variedades en las últimas campañas, considerando 2015 al 2024, en las localidades del NOA, también tengan en cuenta que estos datos están aportados con cada campaña, evaluamos por lo menos en 2 localidades, entonces hay una buena cantidad de datos para que están aportando al promedio y a estos resultados. En rendimiento, acá vemos los máximos que han alcanzado 464 y 335 en algunas campañas con un máximo de 2.500 y 3.300 kilos aproximadamente, considerando que siempre las evaluaciones o los ensayos las sembramos en condiciones de secano. Y los promedios, bueno, han rondado en los 1.100 kilos, con algunas variedades que, bueno, tienen un promedio de 800, pero todos considerando campañas evaluadas acá, bajo nuestras condiciones. Norteño tiene un promedio de 1.000 kilos, y vemos que algunas variedades nuestras han tenido promedios máximos superiores al testigo. Con respecto al calibre 9, acá vemos los promedios para las variedades que le comentaba, 1034 y 1024, tienen promedios de un 25 y 26% de calibre 9, con respecto al norteño que tiene un promedio de 21%, acá ven las variedades que tienen baja producción, los promedios son mucho más bajos, sin embargo hay algunas campañas que se escaparon y tuvieron un porcentaje muy alto de calibre 9, en algunas variedades por encima de un 50%. Todos estos datos, con estos datos preliminares que veníamos teniendo,
fueron las propuestas para las empresas de Córdoba al momento de decir qué variedades se empezaban a evaluar allá. En esta campaña, como decía, fueron 3 localidades evaluadas, todas en la zona norte de Córdoba, y la mayor producción, digamos, es con riego. En Colonia Carolla, ahí tenemos la fecha de siembra, en esa zona es mucho más tarde, fue el 6 de junio, cosecha el 2 de diciembre. Acá se partió con la siembra de un ensayo de una humedad inicial de 210 milímetros a 1,50 m. Ellos parten con muy buen contenido de humedad, aportados por los riegos. Con respecto a las variedades propuestas para esta empresa, son estas 5 que están acá. Los testigos comerciales que decidió usar la empresa fueron Norteño, Chiara y Felipe. Y acá ven los resultados. Los rendimientos promedios estuvieron en el orden de los 2.200 kilos. Y se puede ver las variedades de la estación con los mejores rendimientos por encima del promedio. El Norteño también supera el promedio del ensayo. Después, con respecto a los calibres de grano, acá volvemos a ver las variedades 1024 y 1034 con una mayor expresión de potencial calibre 9. Digamos, hay una respuesta a la mejora ambiental en la producción de estos tipos de calibres que estuvieron incluso por encima de Norteño. Con respecto a Chiara, bueno, una variedad que ya todos saben tiene un potencial de generar calibre 9, se supera a casi toda la variedad con un 60%, pero no tuvo un buen, digamos, el rendimiento con respecto a las variedades, fue la que menor rindió. En cuanto a la localidad de Sinzacate, la fecha de siembra fue el 20 de mayo, la humedad inicial 2,18 milímetros a 1,50. La fecha de cosecha fue el 26 de noviembre. Las mismas variedades evaluadas, los mismos testigos. Y los resultados también estuvieron el promedio en el orden de los 2.000 kilos. Acá volvemos a ver la variedad 335 con el mejor rendimiento. Acá Chiara tuvo también un buen rendimiento con una muy buena producción de calibre 9. Y también 1024. Acá vuelvo a tener alto porcentaje de calibre 9, pero también se destaca porque estuvo por encima del promedio con respecto al rendimiento. Y por otro lado, Felipe, se me olvidó de marcar el otro resultado, tiene muy baja producción de calibre 9 en los 2 ambientes evaluados, un 5%. Ahora en Cañada de Luque, esta es la localidad evaluada a cargo de CAIFE. Los ensayos fueron sembrados el 4 de junio. Acá sí me pudieron pasar los datos de riego y lluvias. La humedad inicial fue de 143 milímetros. Tiene un aporte total de riego de 171 milímetros. Estos más o menos fueron distribuidos cada 15 días o 20 días en algunos casos, con láminas que rondaron entre los 13 milímetros y 20 milímetros. Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo de 185 milímetros. Esto por ahí el aporte hídrico, más las condiciones de temperatura que tuvieron en la zona, que fueron temperaturas muy favorables en el momento de producción de flor y cascabullos, favorecieron al potencial de rinde que pueden observar acá. Los promedios son muy altos, superior a los 3.500 kilos, y las variedades, y acá por esta empresa se decidió tener como testigo a Norteño y Gram 213. Acá podemos ver que las variedades de la estación experimental tuvieron el mejor rendimiento respecto a los testigos. Vemos acá cómo se expresó un mejor potencial de calibre 9, la variedad 1024. Acá tenemos una variedad que no venía siendo evaluada por otra empresa, con un 35% también de calibre 9.
Y con respecto a Norteño, si bien tiene mayor calibre 9 en este resultado, en este ambiente, pero con diferencia de kilos con la otra variedad es bastante importante. Y Gran 213 fue la que logró el menor rendimiento y un porcentaje de calibre 9 de 39%. Ahora, todo acá vieron fotos de esa localidad, de la última que les presenté, donde hay algunas variedades que 464, 403, donde quizás se pueda observar la carga que tienen las plantas. 1034, que es una variedad que también pueden diferenciar quizás la arquitectura de la planta, es un poquito más erecta, no llega a cerrar un 100% del surco al momento de cosecha, digamos, tiene otra arquitectura, y si bien era una de las variedades que menor productividad tenía, pero tiene un alto porcentaje de calibre 9. Esta es una foto que me pasaron de los ensayos, y todos estos trabajos vienen siendo difundidos en el sector por medio del clúster de garbanzo y de caife, en donde se muestran las variedades en el campo, y la verdad que bueno, hay un gran interés del medio productivo en los avances que se van teniendo con respecto a estas evaluaciones. Con respecto a las consideraciones finales, la estación cuenta con variedades promisorias respaldadas por años de evaluación en distintas localidades de Tucumán y su zona de influencia. Continuar con las evaluaciones de estas variedades en la provincia de Córdoba resulta fundamental para identificar aquellas de mayor interés con vista a futuros acuerdos de multiplicación y comercialización de semilla fiscalizada. Y es necesario para el sector garbancero poder contar con una mayor oferta varietal, con el compromiso del sector privado para tener en el mediano plazo semilleros que puedan atender la demanda del sector. Digamos, nosotros pensamos, cuando se encaró con las empresas, digamos, ellos fueron los interesados en encarar estos trabajos, pero de que es necesario para el sector también para aumentar la oferta de semillas, y creo que eso regularizaría un poco el precio actual de las semillas fiscalizadas. Y al mismo tiempo, las variedades, desde el punto de vista agronómico, en general, por lo que venimos viendo en los ensayos, llegamos con plantas que tienen un mejor comportamiento ante las condiciones de producción de esa zona. Con respecto a las variedades, digo que actualmente se están comercializando. En cuanto a los resultados de ensayo de manejo, acá voy a presentar un ensayo que se hizo de densidad de siembra. Durante esto se realizaron en 2 campañas. Esto en el 2022 fue un ensayo preliminar en donde se plantearon 3 densidades de siembra, 9, 12 y 15 plantas por metro, siempre a un distanciamiento del surco de 0,52 metros. Las variedades usadas en ese momento fueron Norteño y Chañarito. Acá los resultados de rendimiento, si bien no hay diferencias estadísticas significativas entre las variedades y las diferentes densidades de siembra, pero sí en un análisis conjunto vemos que 12 plantas presentó el mejor rendimiento, diferenciándose estadísticamente de la de 15 plantas por metro. Como resultado del 2022, se decidió plantear de vuelta un ensayo durante la campaña 2023, en donde el objetivo ya fue, aparte de evaluar rendimiento, poder evaluar tamaño de grano. En ese sentido, además de evaluar Norteño, no evaluamos Chañaritos, sino que decidimos probar con una variedad que sabíamos que tenía producción de calibre 9, o más probabilidad de tener calibre 9 que con Norteño. Con respecto a, bueno, esto se fue en Taco Ralo, campaña 2023, las densidades fueron las mismas, y los resultados, desde el punto de vista estadístico, con el rendimiento, para Norteño, 12 plantas presentó el mejor rendimiento, pero no se diferencia estadísticamente de la densidad de 9 plantas, y con la densidad de 15 plantas por metro se logró el menor rendimiento, diferenciándose estadísticamente de las otras densidades. Lo mismo pasó para Chiara, en donde el mejor rendimiento fue a 12,
y el 15 plantas del menor rendimiento. De vuelta, un análisis conjunto nos da la misma situación que la campaña 2022. Con respecto a los calibres, acá vemos Norteño, la producción de calibre 9 aumentó o fue mayor en 12 plantas, y en el caso de Chiara hubo una respuesta de mayor incremento de calibre 9 a menor densidad, y a medida que aumentaba la densidad de siembra disminuía el porcentaje de calibre 9. Las conclusiones: la densidad de 12 plantas fue la que presentó el mayor rendimiento promedio en las dos campañas. La densidad de 15 resultó menos eficiente, probablemente debido a una mayor competencia entre plantas. En cuanto al calibre 9, la variedad Norteño logró el mayor porcentaje a 12 plantas por metro, y Chiara presentó el mayor porcentaje de este calibre en la menor densidad de siembra, disminuyendo dicho valor a medida que aumentaba la densidad. Con respecto a las evaluaciones de foliares, esto también es algo exploratorio. Se lo hizo en esta campaña, en la localidad de Buruyacú. Estos son los datos del lote, un lote comercial, en donde los tratamientos planteados fueron 3. Un testigo, un tratamiento 1, donde tiene la aplicación de un producto foliar a base de nitrógeno, fósforo y potasio, con un alto contenido de fósforo, azufre y microelementos. El tratamiento 2 tenía la aplicación del foliar, todo esto en momento de floración, y en R3, R4 la aplicación de un producto a base de boro. Los parámetros evaluados, bueno, también fueron rendimiento y calibre de grano. Los resultados fueron estos. Vimos una mayor producción de calibre 9 en los tratamientos con respecto al testigo. Estos son los rendimientos obtenidos. Desde el punto de vista estadístico, en rendimiento no hay diferencias significativas, pero sí lo hay en el porcentaje de calibre 9, de los tratamientos tratados con respecto al testigo. En cuanto a las conclusiones, en el rendimiento no hubo diferencia estadística significativa entre los tratamientos y el testigo. El porcentaje de calibre 9 en T1 y T2 presentaron 48 y 52%, diferenciándose del testigo con un 41%. Dado los resultados, se puede decir que la respuesta observada se debe a la aplicación del foliar 1, que tenía un alto contenido de fósforo, y la aplicación del boro en este ensayo no presentó una respuesta. Será importante continuar con las evaluaciones en la próxima campaña, ajustando el momento de aplicación, como así también explorar las respuestas con otros foliares. Bueno, eso es todo, y agradezco al ingeniero Alberto Torino y a Patricio Lor por la colaboración en la realización de los ensayos acá en esta zona, y al equipo de trabajo, a Celeste y a Josefina, que siempre están colaborando con todo en el día a día. Muchas gracias.